Ya nos presenta la fiesta o la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María. Y hemos leído en el libro del Eclesiástico, los libros del Eclesiástico son sapienciales, es decir, tienen muchos poemas, entre ellos encontramos el Eclesiástico. Y dice, empezando, hagamos elogio del hombre de bien, de la serie de nuestros antepasados. Fueron hombres de bien, su esperanza no se acabó, y sus bienes perduran en su descendencia, y su heredad pasa de hijos a nietos. ¿De dónde pasan? De hijos a nietos. Y dice, hagamos el elogio del hombre. Esto entonces tiene que ver mucho a la referencia, digámoslo, a Joaquín y a Ana. Dicen algunos escritos que ellos, en las cosas que recogían del campo, ofrecían sus productos, unos para el templo, otros los ofrecían para las personas y se quedaban con una parte para solventar sus gastos. Suele decir también la historia, porque no encontramos grandes cosas en la Sagrada Escritura, pero suele decir la historia que ellos presentaban ofrendas en el templo. Entonces María fue presentada en el templo. Pero para que pasara esto, ellos ofrecían al templo cada año las primicias, los productos, y no se lo recibían porque ellos no tenían hijos. Entonces eran desacreditados. Y ustedes bien recuerdan que en la Sagrada Escritura no tener hijos significa es un castigo de Dios, o porque han sido malos en vida y han hecho cosas que no son de Dios. Por eso el Señor, digámoslo así, en palabras castizas, los castiga y ellos no pueden tener hijos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos, hombres de oración, mujer de oración, de buena rectitud, se van a orarle al Señor al desierto. Y por eso Dios escucha la plegaria de una persona que le ora con fe, que le ora con devoción y que le cree a Dios, y Dios hace los milagros de acuerdo a lo que el Señor quiere y de acuerdo a los tiempos. No es de acuerdo a nuestros tiempos, no es de acuerdo a lo que yo quiero, a mis caprichos, sino que el Señor sabe obrar de una manera coherente y una manera justa. Por eso entonces el Señor les concede la gracia a estos dos hombres, a esta mujer y a este hombre, tener una hija llamada ¿cómo? Llamada la Santísima Virgen María. Y entonces, ¿qué pasa? Hablemos un poco de los abuelos. ¿De quién? De los abuelos. Tan desprestigiados y tan alzados a un lado los adultos mayores. Porque en este mundo donde nos encontramos, nos miran por lo que tenemos, por la belleza, por lo que producimos y por los bienes materiales. El mundo nos mira así, de esta manera. Y si usted no tiene de ninguno de estos elementos, pues usted es excluido de la sociedad o excluido del mundo. Entonces encontramos que muchos de nuestros abuelos están ¿en dónde? En los hogares geriátricos. No es porque esté mal, claro, está bien, porque cuidan de las personas mayores y están ahí con médico y están con todas las cosas que les producen bien. Pero muchos no aprecian el legado y el valor que tiene un adulto. Un adulto mayor necesita ser escuchado. Un adulto mayor necesita comunicarse. Una persona mayor necesita a alguien que por lo menos le diga una palabra de aliento o esté ahí. ¿Qué aclaman los nietos? Pareciera que los nietos quisieran más a sus abuelos que a sus propios padres. ¿Por qué? Pues porque la experiencia ya de los adultos mayores, ¿qué sucede? Dan ternura, dan cariño, están ahí abrazando, son muy pero muy tiernos, sus expresiones son muy queridas. Entonces eso lo enamora a uno y lo enternece a los nietos. Porque también nos damos cuenta que en este mundo los
abuelos muchas veces tienen que suplir la necesidad de sus padres y sus nietos son para ellos, sus hijos, adorados, porque siempre los han tenido ahí y siempre han estado con ellos. En cambio, entonces, con la mamá y con el papá, los ven en la noche, que salen a trabajar en la mañana y no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos. En cambio, el abuelo y la abuela, en esta expresión, están ahí y siempre están ahí atendiendo a las necesidades. No serán los que es estudiado, no serán los que tendrán cosas, pero el hecho de que una persona mayor esté ahí, para uno es un beneficio encontrarse con alguien en la casa que por lo menos le abre la puerta o por lo menos está ahí atento. El legado que tienen las personas mayores son muchísimos, y la historia y la tradición que uno ha aprendido, la ha aprendido también por sus abuelos, porque cuando uno se sienta a escuchar y ellos narran sus historias, todo lo que han vivido, lo que pasó en Colombia, es enormemente agradecido uno con lo que ellos tienen. Pero nosotros no nos gusta escuchar a las personas mayores, nos colocamos los audífonos, prendemos el televisor, estamos totalmente dispersos porque nos parece que ellos nos están quitando un tiempo y no aprovechamos a las personas que tienen ahí tanta sabiduría y tanta prudencia. ¿Qué hace una persona mayor? Una persona mayor ya tiene una vivencia, tiene una experiencia vivida y encarnada, sufrida, llorada, pero tiene una experiencia. Y muchas veces nosotros no escuchamos esas experiencias, muchas veces somos insensatos en nuestra forma de obrar, pero ellos tienen una prudencia enormemente para aconsejarlo. ¿Y cómo lo hacen? A través de la experiencia. Por eso, si usted tiene a su abuelo, a su abuela viva, agradézcale al Señor lo que hizo, lo que ha hecho, porque muchos han aprendido a rezar el Santo Rosario o a dar sus primeros pinitos de orar con sus abuelos porque les han enseñado a rezar y porque siempre han estado ahí en la formación de la fe. Dicho esto, en el Santo Evangelio se nos presenta que Jesús dice: dichosos vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron. Muchos desearon ver cosas maravillosas, pero cerraron los ojos. Muchos quisieron escuchar, pero no lo hicieron y cerraron totalmente sus oídos a la voz del Señor. Por eso, démosle gracias a Dios por los sentidos que tenemos, por las cosas que Dios nos ha otorgado en nuestra vida para ser buenas personas. Y de esta manera, entonces, no apaguemos ni cerremos los ojos ante tantas situaciones que Colombia vive y que nosotros vemos y que somos testigos, y a veces, como dicen, nos hacemos los ciegos para no ver realidades, porque cuando usted no quiere ver realidades en su casa, en su trabajo y donde se encuentra, lo mejor es apagar los ojos para no ver. Lo único que uno hace para apagar los ojos es para orarle al Señor, para entrar en esa conexión con el Todopoderoso. Y aquí viene escuchar, escuchar. Aprende a escucharse a sí mismo. Aprende a leerse a sí mismo. Aprende cuáles son las cosas en las cuales usted es incapaz de escucharse, porque en este mundo, en este ajetreo de un mundo tan revolucionado, un mundo que siempre está avanzando, no nos escuchamos, ni a mí mismo ni a los demás. No escuchamos lo que nos siente, no escuchamos aquellas realidades que hay en nuestra vida, porque eso no nos interesa, pero después sí quisiéramos escuchar nuestra vida. Por eso, démosle gracias a Dios por la palabra que nos ha dado y porque cada día nos hace mejores hijos. Y oremos con la palabra. Hoy, Señor, en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana, venimos ante ti, te presentamos a todos los abuelos, paternos y maternos. Te damos gracias por ellos, por la vida que le han dado a nuestros padres, por sus enseñanzas, por tantas circunstancias que ellos pasaron y vivieron. Hoy, Señor, también
Queremos ir hasta lo más profundo del corazón de nuestros abuelos, y si ellos están muertos, queremos también elevar una plegaria por ellos, para que Dios les sane, para que Dios les reconforte tantas cosas que ellos hicieron seguramente mal, seguramente no con mala intención, pero así vivieron y así aprendieron a defenderse en la vida. Hoy, Señor, agradecemos por ellos, pero también inclinamos su perdón para que, como tú, Padre misericordioso, nos perdone a nosotros también por las veces en que hemos sido duros con las personas mayores, que la hemos sacado de nuestra vida y que en ocasiones son un estorbo para nosotros. Te pedimos, Señor, que los reconforte, que los alivie y que les conceda sobre todo el don más preciado, que es el don de la salud. Que así sea.